Hola, buenos días. Ya estamos aquí. Estamos ya en la tercera y última jornada de la Expo Garden, de este congreso virtual tan extraño para todos. Confiamos en que os haya gustado las jornadas del miércoles y del jueves. Ha sido muy interesante. Comentaros que el miércoles tuvimos una punta de visualizaciones o eh, a gente que estaba mirando a la vez de 130 personas y unas 285 visualizaciones tuvimos el primer día, que para nosotros supera las expectativas que teníamos. Ayer tuvimos 220 personas conectadas con una punta máxima de unas 100 personas. Y confiamos que con la conferencia de hoy, patrocinada por Compo, se va a conectar mucha gente y va a ser muy interesante y vamos a superar las cifras de los 2 días anteriores. Pues nada, poco más. Volver a agradecer a Compo el patrocinio de la conferencia y del pack. Ya podéis coger el cacaolat y con calma con las galletitas le doy paso a María Segarra. Hola, buenos días. Bueno, ante todo, pues muchas gracias a la Asociación Española de Centros de Jardinería por la invitación y por compartir este momento con todos vosotros. También estoy contenta porque al final voy a compartir, aunque sea más tarde, el pack de desayuno que me habéis enviado. Y sin más, un poco el enfoque y del encargo que nos hicieron, la idea de la presentación de hoy es, bueno, un poco inspiradora, si puede ser en una horita, para ver realmente que en un contexto como el actual, mucha gente todavía está en una situación de gestión de emergencia a nivel también empresarial. Con algunos clientes estamos ya empezando a pensar que es necesario reajustarse a este nuevo momento y enfocarnos un poco la acción. Con una cierta prudencia, escuché ayer los vídeos de algunos de los miembros y socios de la asociación y es cierto que la prudencia prima en momentos de incertidumbre, pero bueno, vamos a intentar abrir un poco la mente y a adentrarnos un poco en la presentación que os hemos preparado. Nuestro objetivo era un poco intentar hacer una revisión muy rápida. El resultado ha sido también un trabajo que hemos hecho durante muchos años, visitando, viendo nuevas propuestas de retail, nuevas tiendas y nuevos conceptos a nivel de negocios. Y pasándolo un poco ahora por el filtro, es decir, ver que realmente lo importante que tiene y lo que nos diferencia realmente cuando tenemos ese contacto directo con el cliente es que siempre estamos sometidos y estamos siempre pendientes de los cambios. Cambios que al final, en cierta manera, lo que nos obligan es a ser capaces a dar soluciones que nuestro entorno diario plantea. Y son soluciones que muchas veces pasan a nivel de producto, igual a nivel de canal de venta, pero también de cuál es la experiencia adecuada. En un momento como el actual, muchos operadores piensan cómo más allá del producto y de la propuesta de oferta de artículos que yo estoy haciendo, cómo puedo continuar llegando a mi cliente y generar conexión con él. Veníamos de modelos de retail, sobre todo muy enfocados a crear y recrear una muy buena experiencia en el punto de venta, pero en el momento en que asistimos a límites de aforo, en el momento que hay restricciones de movilidad, cómo continuamos manteniendo una experiencia en el punto de venta. Realmente, cómo continuamos haciendo que el consumidor opte por nosotros y no por la competencia. No nos gusta demasiado utilizar la palabra innovar ni la palabra de reinventarnos, pero sí que un poco al final es ¿cuántos de vosotros no habéis tenido alguna idea en algún momento, sobre todo acompañada de una información básica de lo que nos está diciendo el cliente? Hemos visto las anteriores ponencias que han hecho se han entrado un poco a profundizar en aspectos de este estilo, pero lo más importante es cómo adaptamos nuestra propuesta a este nuevo valor, diríamos, ¿no? Entonces, si nos enfocamos un poco a lo que son las categorías de las necesidades humanas, según la pirámide de Maslow, veréis que al final hay una primera base importante, que son todas las necesidades fisiológicas, ¿no? Esas necesidades más básicas, que es lo que nos ha demostrado al final que los sectores más resilientes en estos momentos han sido todo lo que estaba más enfocado al consumo de cotidiano de alimentación, pero es verdad que también hay otros componentes como el ámbito de la seguridad que ha entrado con más fuerza. Seguridad que no solo es física para el cliente, es una seguridad psíquica, es decir, hay una serie de elementos intangibles que también en el punto de venta toman protagonismo y que vamos a tener que también tener en cuenta. Si enfocamos esta presentación y la integramos con datos, nos parecía muy interesante ver
cómo estas necesidades sociales y humanas que el cliente siempre tiene se trasladan a qué factores de compra en este contexto actual estamos identificando. Es muy interesante en este sentido la información que nos aporta KPMG en un informe que hizo a finales de noviembre de este año pasado, intentando ver qué impacto había tenido en los comportamientos de compra del cliente esta nueva situación. Veremos sobre todo que por lo que hace referencia a la parte más de elementos de las necesidades más básicas y más fisiológicas, coge mucha fuerza, que el cliente valora cada vez más la relación calidad-precio. ¿Por qué ponemos esta presentación? Porque de alguna manera tenemos que empezar a identificar cuáles de estos aspectos los tenemos de alguna manera integrados en este nuevo relato para dar respuesta a esta nueva expectativa que el cliente tiene cuando viene a nuestros negocios y a nuestras tiendas. En segundo lugar, veréis que la variable seguridad, como no puede ser de otra manera, es una variable que probablemente se quede también entre nosotros. Seguridad en muchos aspectos. A veces no solo es de comportamiento dentro del punto de venta, sino también en relación al artículo. Y como no puede ser de otra manera, también tenemos otras variables como son la confianza. Veremos que luego también abordaremos este aspecto confianza, que veremos que algún target de cliente cada vez exige más en aspectos de reputación, en aspectos también de esa relación de compromiso del establecimiento con el cliente. Y cuando hablamos de facilidad de compra, no me querría limitar exclusivamente a pensar que en facilidad de compra tenemos que pensar en que tengamos un canal alternativo o en un e-commerce, que sí, sino en otras cosas, es decir, cómo ser capaces de identificar esa necesidad del cliente y ser capaces de darle una respuesta a una solución con un servicio adecuado. Este realmente es el elemento que cada vez más está cogiendo prioridad en los puntos de venta. Hay otros aspectos que continúan siendo vigentes, la experiencia del cliente, la variedad de la oferta y, ¿por qué no?, todo este ámbito de relación con la comunidad local, todo el tema de qué incorpora a nivel de política la marca, el tema del compromiso con el entorno y el compromiso social. Viendo un poco esta línea, lo que es verdad es que hemos visto en este último tramo de tiempo que algunas empresas se han reinventado de manera muy rápida. Comparto aquí una imagen, no el vídeo, que en algunas presentaciones hemos hecho. Si veis aquí a la derecha, esta era una propuesta que salió automáticamente en pleno contexto de COVID y que además se ha viralizado muchísimo en redes sociales, que era la respuesta que un operador de la restauración en Ámsterdam hizo de manera automática en el momento en que vio las limitaciones que tenía en su negocio. No solo hizo una innovación rápida, sino que además tuvo la sagacidad de comunicarla y compartirla muy bien en las redes sociales, y hoy en día nos encontramos con algunas propuestas y soluciones cerca de nuestras casas que reproducen un poco lo que alguien hizo en un primer momento. El tema al final es ver que estamos rodeados de problemas y que otros saben resolverlo de manera muy rápida. Y es verdad que reinventarse al final es ver cómo reacciono a dos variables. Uno, que no me queda otra por una cuestión de necesidad, esto es más complejo, pero a veces también de oportunidad. Y aunque estamos en un momento muy difícil, creo que con la presentación intentar apuntar esas dos, tres cosas que probablemente ya sepáis todos vosotros, pero me gustaría al menos afianzar, que es la identificación de oportunidades que en sectores como es vuestro podemos encontrarnos. Al final, todo es un poco detectar el problema y tener capacidad para enfrentarse a solucionarlo. Aquí, evidentemente, podemos dar muchas ideas, probablemente las tengáis muchos de vosotros, pero al final todo acaba en tengo la capacidad suficiente, económica, financiera y, sobre todo, diríamos, de capital humano para crear esta solución. Queríamos compartir también con vosotros unas de las presentaciones más interesantes que tuvimos durante el momento del confinamiento. En ese momento en que todos estábamos bloqueados, pues los que trabajamos en consultoría estábamos como ratoncillos de biblioteca intentando interconectarnos con nuestros grupos de trabajo, a veces de carácter internacional, compartiendo información. Nos parece sumamente interesante esta información que nos aporta Boston Consulting Group, sobre todo porque nos hablaba de cuál era el impacto que tenía el tiempo que estaríamos en casa, el tema del trabajo y del teletrabajo. Creemos realmente que el tema del teletrabajo, más allá de analizarlo como qué impacto tendrá en el punto de venta y cómo de este cambio va a quedar entre nosotros, creemos que en el sector vuestro esto realmente ha creado un precedente de un cambio de comportamiento por parte del cliente que va a interiorizar y que va a establecer un nuevo estilo de vida. Si miramos un poco qué sectores tienen un comportamiento ascendente como consecuencias de este cierre en casa, veremos que toda la parte de trabajar en casa supone realmente un incremento de todo lo que sería el equipamiento del hogar en sentido más amplio y por similitud integraríamos aquí a los centros de jardinería.
También es un aspecto importante ver todo el impacto que ha tenido negativo como de crecimiento en el tema del turismo, y por ello me quiero entretener aquí con el tema del turismo de proximidad, sobre todo porque, estando hablando de la Asociación Española, estoy convencidísima, escuchando algunas de las entrevistas que ayer salían en red de algunos de los socios, que es muy distinto estar en un centro de jardinería, en una zona con una focalización a cliente residente, que estar en una zona que tiene una vocación y más orientación a un cliente de turismo internacional o no. Probablemente la frecuencia y los flujos de compra pueden tener unas ciertas alteraciones, pero al final también es verdad que todos nos están demostrando que al final la digitalización es una variable importante que ha venido para quedarse con nosotros y con lo cual también la tenemos que tener integrada. Pues nos quedaríamos un poco con esta idea, ¿no? Este cambio realmente nos ha supuesto un poco resituar el sector en un nuevo escenario. Viendo esto, lo que sí que es verdad es que estamos en un momento de cambio de preferencias, y esto también los puntos de venta lo tienen que ver. Es decir, aplicado a mi punto y a mi empresa, ver realmente esos consumos que se han pospuesto, ver cuáles se han acelerado y cuáles se han alterado temporalmente. Muchos retailers están actuando en el momento de gestionar todo el mix de su producto lineal, teniendo en cuenta estos aspectos y teniendo en cuenta también variables adicionales como que el comportamiento del cliente no es uniforme. Depende de la zona geográfica, como hemos apuntado hace un momento, depende también del canal de venta. Cuántos negocios en estos momentos lo que han hecho es acelerar esa plataforma de venta e-commerce que habían empezado de manera muy incipiente, viendo que al final era el canal que funcionaría, también del sector, porque algunos sectores han sido más resilientes que otros, y quería también aquí incorporar también en función del target group, sobre todo porque hay un cliente que nos interesa cada vez más, porque tiene la perspectiva de crecimiento del consumo más interesante y es el que nos marcará la pauta. Y que serían básicamente los millennials, nos demuestran cada vez más en estos datos que tenemos en gráfico que si comparamos cuáles eran las preocupaciones respecto al 2019, respecto al 2020, el tema de las finanzas personales es un aspecto que cada vez más está cogiendo más incidencia en relación, por ejemplo, a otros targets que probablemente estarán más preocupados por aspectos como la salud. Dicho lo cual, llegamos a un momento en el que lo que intentamos explicar es que, viendo cómo están evolucionando las necesidades sociales, tú tienes que ver de esas necesidades sociales cuáles puedes ser capaz de darle una respuesta, porque forma parte de una de las fortalezas que tú tienes como negocio. Lo importante es ser capaz de ofrecer una ventaja al cliente. Y aquí, nosotros cuando trabajamos tanto en propuestas de territorio como algunos retailers, siempre trabajamos en qué es lo que te hace realmente único y auténtico, qué es lo que hace que tu propuesta sea exclusiva, diferenciada, singular respecto a tu competencia. Y viendo a partir de aquí qué capacidad tienes de dar una respuesta a estas nuevas necesidades de comunidad, es decir, cualquier solución que tenga una relación con este nuevo entorno relacional, de conexión con el cliente, de exploración, muy interesante para vosotros. O sea, aquí diríamos que sin ser una experta, Dios no quiera, pero sí una visitante asidua de centros de jardinería, porque es algo que me gusta, la parte de exploración y de descubrimiento ofrece un largo recorrido de oportunidades. Todo el concepto de sostenibilidad, porque hay un cliente muy sensible. Todo lo que va a quedar entre nosotros. La gente ya estaba preocupada por el tema del bienestar, pero la variable salud formará parte de nuestras vidas, igual que la de la seguridad y que la de la protección. Al final, todo esto lo que nos demuestra, y yo creo que es una de las principales cosas que estamos viendo del sector de los centros de jardinería, es que hemos visto que el hogar salía reforzado como centro de experiencia y consumo. Entonces, a partir de esta premisa, es decir, ver que esta realmente es una de las grandes oportunidades que tenemos en estos momentos, de todas las cosas que hemos visto a nivel de retail, nos planteaba una cierta complejidad compartir a veces referencias que se alejaban un poco de un sector como el vuestro. Pero hemos hecho una aproximación y esperamos ahora compartirla. ¿Qué estamos viendo en retail? En retail estamos viendo, sobre todo, si vemos a nivel de cuáles son los futuros compradores, bueno, no hemos querido aquí entrar en cada uno de los targets, no hemos entrado tampoco en ese target más senior y más experto, que de cierta manera tiene una cierta tecnofobia y que entra en un garden y sabe el nombre de las plantas y cómo funciona y probablemente tiene un perfil muy distinto. Nos interesaba sobre todo ver ese perfil más millennial,
que es una generación que son el que nos marcarán el futuro y que además nos están marcando las pautas de consumo. Más que marcarnos las pautas, también hay un concepto más social y es que el resto quiere parecerse a ellos. Hay una parte importante y es saber que es un segmento de población que está muy sensibilizado a esa relación en las redes sociales, lo cual implica que si tú quieres trabajar con este cliente, tienes que gestionar muy bien aspectos de reputación social. También es verdad que son nativos digitales, lo cual quiere decir que tu marketing, para ser efectivo, tiene que ser digital. Escuché ayer a Santiago cuando explicaba alguna de las propuestas que la Asociación Española hacía respecto a las campañas que iban a lanzar y veía también la inversión que en medios, sobre todo de carácter más digital, estaban haciendo precisamente para este target de público. Pues un poco es la línea. Es la línea también que al final están mucho más preocupados para que nuestro mundo sea mejor y todos los conceptos de consumo responsable, comercio de proximidad, kilómetro cero, son variables que necesitan integrarse en su propuesta. También es verdad que desde el momento de lo que es la estabilidad económica, para ellos el precio incorpora otros valores de los que tradicionalmente veníamos viendo, ¿no? Pues entonces, analizando este futuro comprador, ¿cómo vemos esto que se traslada por parte de algunos retailers? Nos vamos un poquito más lejos igual con la propuesta, porque aquí tenemos dos pantallazos de dos propuestas que la tienda de Urban Outfitters hacía en Londres. Es verdad que una tienda la tenemos también en Barcelona, pero a veces estas propuestas se desarrollan mucho mejor en su contexto más genuino. Al final, la empresa en sí se describe como una empresa que está un poco enfocada a dar respuesta a un determinado estilo de vida. Es decir, están dando una propuesta que se asemeja un poco a este perfil más millennial. Conocen muy bien a su cliente y con lo cual también conocen muy bien cómo tienen que acercarse a él. Nos sorprende, por ejemplo, que una tienda de esta que al final venda un mix de producto entre moda, entre libros, entre música, pero el fuerte diríamos que es moda, cree al final un espacio de terrarios y jardines donde a mí me parece realmente muy difícil que el personal que te asiste en la venta sea un experto que te pueda informar más allá de lo que es comprar el producto. Pues bueno, el hecho de que estas tiendas incluyan este producto nos atisba en cierta manera y nos indica que les interesa este producto para este target. Si nos vamos, por tanto, y profundizamos alguna propuesta innovadora para captar la atención de este cliente, quería compartir con todos vosotros una propuesta muy fresca de venta de producto de jardinería online y realmente es creativa. ¿Por qué es creativa? En primer lugar, porque deja que las personas compren bajo sus propios lenguajes y términos. Por ejemplo, estamos muy acostumbrados a ver, por ejemplo, en el mundo de la moda y en Instagram, por ejemplo, mis hijas, cuando compran algo en una tienda de moda, ver al final el shop de look y comprar realmente la composición de colección que te han hecho. Pues ellos utilizan lenguajes como este. Haces el shop de look y con lo cual tienes una composición de plantas para ir adentro de tu apartamento. Hacen realmente una propuesta muy fácil, es decir, la planta es de interior y exterior y la ficha de cuál es la información básica que el cliente quiere, bueno, en cierta manera os invito a que lo podáis comprobar y rastrear, está pensada para unos mecanismos y unos lenguajes al que no estamos habituados a ver en nuestros momentos actuales en nuestro entorno. Al final ellos lo que quieren es generar un vínculo con el cliente y además hemos visto hace un momento que para ellos era muy importante el aspecto de la reputación social y para ello, ¿qué hacen ellos? Veréis aquí la pantalla que en su página web comparten los comentarios de sus redes sociales, pero además también comparten esa valoración excelente que hacen de ellos, es decir, hacer una propuesta lo suficientemente ajustada a lo que el cliente quiere. Vamos a adentrarnos en otras propuestas y otra sería que realmente estamos en un momento en que se está diciendo que en el 2050 el 70% de la población vivirá en ciudades. Es verdad que hay una tendencia a áreas residenciales con espacios comunitarios y infraestructuras muy verdes, es decir, el futuro es la creación de ciudades más ecológicas y entonces aquí la variable es cómo incorporamos el concepto de la sostenibilidad tanto en el espacio urbano como podría ser también en la vivienda. Nos parecía interesante compartir esta foto que fue de uno de nuestros viajes con empresarios. Realmente este es un proyecto que hizo el Ayuntamiento de Londres para crear unos pequeños corners en zonas de la ciudad
que permitieran, en cierta manera, crear un cierto ámbito con mucha más refrigeración, la capacidad también de que podamos tener pues, el ambiente más regenerado, refrescar el entorno y, sobre todo, pues con una tecnología que no explicaré porque no soy experta, pero remito que por redes podáis comprobar cómo se trata. Realmente había unas placas solares para cargar la energía, la composición creía que era mayoritariamente, era básicamente musgo, pero bueno, colocaron estas piezas en diferentes puntos de su ciudad. También es verdad, y aquí querría apuntar como oportunidad, que los nuevos desarrollos urbanos se están aplicando en cuanto a los desarrollos de residenciales nuevos requerimientos. El cliente, después de momentos como actual, está demostrando que, aun siendo urbanita, no le apetece estar encerrado sin espacios donde disfrutar del aire libre. Con lo cual, la variable jardín, la variable balcón, se incorpora como una premisa importante. Y esto también se está viendo en una cierta movilidad en las grandes metrópolis, en donde muchos ciudadanos han convertido su lugar de segunda residencia en un lugar de primera residencia y su interacción muy distinta. Estamos intentando volver a dar valor a un producto como el que vosotros ofrecéis. Yo diría en esta doble perspectiva, por la incidencia que tiene la nueva configuración del espacio urbano, pero también en los nuevos desarrollos residenciales que veremos en un futuro. Para algunos de vuestros centros y en función de la proximidad a nuevos desarrollos, creo que esto va a ser una nueva oportunidad. También es una nueva oportunidad esta apuesta por lo local. Y la apuesta por lo local se ve de dos maneras muy distintas. Es decir, hay una actitud que se ha implementado en el momento de la COVID, pero que también ahora creo que se va a quedar entre nosotros, y especialmente para toda esta población que va empujando y que va a ser, en cierta manera, pues los que van a tener consumos más familiares, los que van en un cierto momento tener una casa con hijos, los tenemos que observar. Y esta gente realmente valora que el consumo consciente se integre también en la propia política de las empresas. Aquí, por ejemplo, quería compartir una campaña que en su momento hizo una cadena de supermercados como Ameye Origen, que decía un poco, ¿no?, te llevamos al huerto, en el sentido, yo diría, de descubre que las plantas, o sea, que las lechugas, que las verduras y que lo que te ofrecemos en nuestros centros, al final, pues bueno, lo puedes ver en nuestros campos y vivir la experiencia de recogerlo tú mismo. Es un muy buen ejemplo de dar autenticidad a tu propuesta y a tu producto, y además de generar esa relación. Vemos, por otra parte, que también esta propuesta de consumo consciente, y seguramente alguno de vosotros también la habréis vivido, también se ven en algunas actitudes más de comunidad. Por ejemplo, aquí, pues vivo aquí, compro aquí, o la compra en casa, o una campaña que nosotros hicimos en un pueblecito muy pequeño de Lérida, de cómo hacer comunidad a partir del comercio, incorporando todos los valores que van detrás de una compra. Es decir, decíamos que al cliente millennial le interesa no solo ver que está comprando un producto, sino que incorpora a más allá del precio ese producto. Y entonces es muy importante, en el momento de que tú comuniques eso, esa tangibilidad se exprese de una manera segregada a los diferentes elementos que forman parte de tu tienda. Yendo más adelante, veréis también que, bueno, intentar a veces, creo que nos hemos saltado alguna... Vemos más adelante que también es importante la parte de experiencia. La parte de experiencia habíamos visto que había modelos de retail muy enfocados a estar en zonas con mucho flujo de clientes, que el índice de conversión estaba muy condicionado a este aspecto y que a veces el producto era lo que menos consistencia tenía. Lo importante era más el show que te montaba la tienda para que pasaras un rato y pudieras comprar cosas. Este concepto de experiencia diríamos que ha quedado ciertamente un poco caduco. La experiencia continúa siendo necesaria. La experiencia física continúa siendo necesaria y lo estamos viendo porque en digital muchos operadores están humanizando su relación con el cliente. O sea, estamos viendo algunas compras de moda que cuando estás comprando te dan la posibilidad por streaming de conectarte con un asistente de venta que te hace más real esa compra. Queríamos aquí también demostraros que cada vez más el cliente gasta menos en comprar cosas y más en hacer cosas. Y aquí nos parecía muy interesante compartir dos imágenes. En la parte de la derecha tenemos un centro de jardinería que nosotros descubrimos el otro día, pero no lo pongo aquí como una referencia de lo que es en sí, sino porque descubrimos que al año era capaz de organizar como unos 200 eventos. Evidentemente estamos hablando de un centro de jardinería con mucha superficie, con diferentes propuestas para ser capaces de lo que nosotros en marketing, en retail llamamos el One Shopping Day. Ven un día aquí
y te doy la capacidad de hacer multitud de cosas. Generalmente lo que quieren estos operadores es generar un flujo regular de ingresos durante todo el año. Y sobre todo, ¿cómo? Pues haciendo cosas en lugares inusuales, y ahora veremos una experiencia, y también porque yo diría que ahora lo que nos ofrecen los centros de jardinería en un contexto como el actual es que son magníficos espacios de desconexión. En momentos en que estamos limitados en cuanto a movilidad, el ir a un espacio como un centro de jardinería hace que determinados públicos objetivos que igual no eran destinatarios puntuales vengan para hacer determinadas cosas. Lo importante al final es que esta experiencia me enriquezca. Aquí en la parte de la izquierda tenemos una propuesta muy interesante que descubrimos en nuestros viajes en Nueva York. Esto es en el barrio de Williamsburg, en Brooklyn, y era una zona que es muy residencial y probablemente para este target de cliente. Aquí estamos ante una limitación de espacio urbano y nos interesa ver, sobre todo, también os recomiendo que entréis y rastreéis por la página web, y básicamente su focalización es a generar eventos poco usuales en una azotea, donde aquí también se venden los productos que aquí se cultivan. Te puedes comprar también productos de jardinería, puedes comprar también tu ramo de flores, pero también puedes organizar un café con tus amigos, puedes organizar una fiesta en medio pues, de esta zona. Y si os permitís un momento, ni que sea un momentito, pues me gustaría un poco que vierais el vídeo que de Brooklyn Lines tenemos preparado para vosotros, aunque sea solo un momento. Bien, no sé si se me oye ya porque intentaba, bueno, perdonar, quería solo poner un trocito de vídeo, creo que al final lo habéis visto entero. Bueno, al final un poco era, yo recomendaría que entrara sobre todo para ver la agenda de eventos que organizan. Pero una de las cosas que sí que nos preocupa es que cuando hacemos estas propuestas alguien me dice, bueno, yo ahora colocar la posibilidad de ofrecer como una experiencia singular en mi establecimiento, ya que tengo una sección para mascotas, pues un pequeño córner de cafetería para que la gente pueda ir a tomar algo con sus mascotas, es decir, mientras te tomas algo, me dejas tu mascota y podemos hacer toda una serie de servicios y gratuitamente tienes una consumición, es un punto de encuentro, miles de ideas que se pueden hacer. Realmente a veces hay una limitación que hemos dicho anteriormente, que es la capacidad técnica y de recursos humanos.
En este sentido, una propuesta son las colaboraciones. Lo que siempre decimos, zapatero tus zapatos. Es muy complejo a veces intentar dar un buen servicio incorporando una experiencia que requiere de esa profesionalidad para la puesta en escena. Os he puesto dos modelos de ejemplo que, aunque quedan lejanos a lo que son los centros de jardinería, nos aportan información. Por ejemplo, a la izquierda tenéis la presentación de lo que H&M, una multinacional del mundo de la moda, hizo en Barcelona, en un momento en que quería crear un vínculo emocional con el cliente y crear, de cierta manera, pues una generación de frecuencia de visita en su punto de venta, incorporando la restauración. ¿Qué hizo? No puso cualquier restauración. La propuesta fue ir de la mano de un operador que, en cierta manera, tenía una relación con un determinado tipo de cliente que era el cliente objetivo de la marca. Y justamente, además, para hacerse una empresa mucho más creíble para el cliente de Barcelona, lo hizo de la mano de un operador local. Flax & Kell, para quienes lo conozcan, es una empresa de Lérida, el origen es Teresa Carles, pero que realmente le han dado una vuelta a todo el mundo de la gastronomía. Entonces, realmente al final, lo que sí que es necesario es que las colaboraciones son porque están hechos para crear entornos para vender más. Y a veces realmente implica generar sinergias entre operadores. Por ejemplo, en la página de la derecha os ponía un ejemplo que vimos nosotros en Champs-Élysées, en París, en la que L'Occitane y Pierre Hermé, una empresa de perfumería con una empresa de productos de pastelería, crean un espacio conjunto. Y una vez entras dentro, realmente la convivencia de los dos mix de productos es muy compleja, porque al final lo que estás uniendo aquí son el ADN de dos empresas distintas. Cuidado con esto, es decir, la propuesta es hacer algo que te complemente, y las colaboraciones a veces con jóvenes emprendedores y con gente realmente que son freelance pueden ser también propuestas bastante interesantes. También nos interesaba que vierais que hay nuevas propuestas en el entorno digital. Estamos en un contexto pues también muy joven, es decir, nos estamos viendo sobre todo que hay nuevas soluciones y nuevos modelos de negocio, pero sobre todo diría de perfiles emprendedores que son muy digitales y muy de negocio online, que con el tiempo acaban aterrizando en el mundo offline. Es decir, ellos empiezan probando un entorno que no tiene los costes de tener un punto de venta, convence de su propuesta al cliente en cuanto a producto, pero luego se dan cuenta que necesitan la puesta en escena de un punto de venta. Nos parecía interesante ver dos modelos. Seguro que muchos conoceréis Colvin en Barcelona, que al final de una tienda física se han convertido en un servicio online, pero que han incorporado una manera de vender pues muy de colección, muy estática y muy hecha para que realmente sea fácil luego la venta de este producto en canal online. Si me quedaba con esta única presentación, alguien me podría decir, bueno, esto es Barcelona, o nos has puesto cosas de Londres, bueno, aterriza. Pues bueno, aterrizo. Pues una propuesta rápida. En un trabajo que hicimos recientemente, os pongo una propuesta que descubrimos en una localidad de interior de Cataluña como puede ser Ripoll. Una joven emprendedora que se dedica a vender ramos de flores por todo el territorio nacional. Bueno, pues al final estas propuestas las estamos viendo, les preguntas a ellos, realmente el target de cliente que tienen es un cliente muy joven, ¿no? Entonces, bueno, era un poco también que vierais que estamos explorando y se están viendo estas nuevas propuestas. También es verdad que hace muchos años nos decían que somos como personas, también el mundo de la moda proyecta mucho el estilo de vida. Tú eres y vistes en función de cómo eres. Y ese estilo de vida también se proyecta mucho en cómo vivimos en nuestros hogares, en cómo nos comportamos. Entonces, el mundo del equipamiento del hogar y del mobiliario y de la decoración ya se ha dado cuenta de esto y el mundo de retail ha hecho propuestas muy innovadoras en este sentido. Diría también que hay nuevos estilos de vida, también se incorpora la sostenibilidad y aquí tenemos también propuestas muy especializadas en este entorno. Tenemos que saber que esto funciona. Hay quien lo está probando, la propuesta que tenéis en la derecha es una tienda que vimos en Brooklyn, yo diríamos que es alguna cosa un poco más sutil, arriesgada, pero bueno, eso está allí. Una empresa que cuando entras, su leitmotiv es demostrarte que todo su surtido está pensado para productos que son cero generación de residuos y además con mucha coherencia entre la propuesta del producto y la filosofía de la marca. Realmente es una tienda impactante cuando la visitas, sobre todo por esa capacidad de seleccionar el producto que tiene y luego la idoneidad de su ubicación porque está cerca de un área residencial con un tipo de cliente como este. Pero también tenemos otras propuestas, por ejemplo, Gena Morena, esto es una tienda muy pequeñita, la tenemos en el barrio del Born de Barcelona, creo que también está en Malasaña, en Madrid,
Y al final crearon, son unos grandes vendedores en online, pero tienen una tienda física donde explican sobre todo toda esa coherencia, la propuesta del producto y en su filosofía de trabajar sobre todo productos de tratamiento para el cabello, pero que tienen sobre todo el origen en productos muy naturales. Pues bueno, al final, de una cosa muy especializada, alguien ha creado y ha generado una propuesta de negocio. Otras cosas que también estamos viendo, que no quería dejar tampoco pasar la presentación de hoy, es que en cuanto al tema de la relocalización, algunos de nuestros clientes nos están planteando que la situación actual igual también se plantea en el número de tiendas, porque igual en este futuro van a cambiar muchas cosas. Por ejemplo, en ciudades residenciales, más dormitorio, diríamos, más residenciales que interactúan a una cierta proximidad con grandes metrópolis, se está viendo que todo este tema de confinamientos, de límites perimetrales y municipales y gente teletrabajando, ha hecho que algunos de estos comercios y servicios han descubierto por primera vez pues una serie de clientes que nunca habían comprado ni consumido sus servicios. Y probablemente porque los habrán descubierto, serán unos posibles potenciales clientes también en su futuro. Esto también hace que algunos operadores me comentaban, bueno, si yo tengo una tienda en Barcelona, tengo otra fuera de Barcelona, ¿es necesario que el futuro necesite tener todas estas tiendas abiertas? Diríamos que el futuro igual replantea un poco esto. ¿Qué estamos viendo nosotros en tendencias en retail? Estamos viendo que hay operadores que hacen tiendas, configuran tiendas mucho más flexibles, es decir, con mobiliario adaptado, en la que yo puedo montar y desmontar fácilmente, recrear incluso el espacio, tiendas muy pequeñas que tienen la capacidad de convertir la tienda en un momento dado como un showroom para presentar colecciones, es decir, necesitan optimizar el uso que tiene el espacio. Al final, otra de las cosas que también se plantean es si es necesario tener todas las tiendas abiertas. Cuando vemos la emergencia que está cogiendo el e-commerce, muchos me dicen, bueno, igual tengo que tener una tienda más experiencial en la que realmente lo puedo hacer todo muy bien y luego tener unos puntos de recogida para todo lo que da apoyo a esos puntos de venta más online. Aquí os podía compartir en este caso algo que ha hecho Starbucks. Starbucks ha hecho una tienda mucho más experiencial. Aquí realmente ves todo lo que es los valores de la marca, donde ves el servicio más personalizado, donde te explican realmente las novedades y luego, como al final un porcentaje elevado de su producto también es la recogida, el pick-up del café, han ido creando más puntos que son simplemente de recogida y que no necesariamente necesitan pasar por la necesidad de tener un espacio comercial con más metros cuadrados. Esta es una de las cosas que veremos también en un futuro. Dicho lo cual, diríamos, propuestas clave para el futuro. Nosotros lo que vemos es, diría, sobre todo, en primer lugar, información y datos. La información es clave para la toma de decisiones. Ayer Roger Gaspa os informó, hemos visto también en vuestra asociación que tenéis muchos datos y que además también, bueno, estáis siguiendo algunos barómetros de la información, pero diríamos que es clave porque realmente tú necesitas conocer al cliente y sus circunstancias. Más allá de esa relación directa que tenéis, a veces también tendencias de consumo nos marcan y nos atisban nuevas cosas que están pasando. La personalización entendida como conocer al cliente y ofrecerle, bueno, soluciones ajustadas a necesidades y gustos. Hemos visto sobre todo esa necesidad de incorporar también información adicional a las necesidades de este cliente. Una de las cosas que recomendábamos nosotros era, por ejemplo, cuando veíamos al cliente más digital, más millennial, que entra en una tienda, que descubre vuestro producto y luego no tiene la respuesta que necesita a su información y además es un tipo de cliente que quiere soluciones inmediatas y ya saliendo de la tienda, ¿qué hará? Lo primero que irá es irse a Google y ver realmente qué respuesta le da a sus realmente cuestiones y preguntas. Interesante sobre todo es que apuntaléis esa presencia online también con materiales como el que, por ejemplo, he visto que teníais con Verdes Vida, que me decían que teníais 30 vídeos. Pues bueno, yo me imagino un millennial que no sepa cuidar una planta, es muy digital. Él saldrá de la tienda y buscará que dispongáis de esta información. A partir de allí es intentar rastrear un poco estas nuevas necesidades y gustos. Hay grandes oportunidades. Yo diría que como visitante de los centros de jardinería, pues me planteo que momentos como la Navidad, pues igual nos están haciendo cosas que yo estaría demandando. Pues desde personas muy mayores y en ámbitos residenciales con poder adquisitivo que pagarían para que les llevaran un árbol de Navidad a su casa y se lo dejaran puesto impoluto y pagarían por esto, ¿no? O sea,
tráeme el árbol montado, o alguien que le gusta recibir en su casa en Navidad y no quiere tener la corona de la puerta o el centro de la mesa pues con algo pues que no ha hecho él mismo, el do yourself, es decir, hacer tus cosas tú mismo, supone ir a un workshop que vosotros organizáis, tenéis que la gente está allí, le colocáis el abeto, le colocáis una serie de productos y al final pues un poco fomentáis con estas visitas y estos servicios mucha venta cruzada. Realmente creo que en todo lo que es personalizar a lo que son las necesidades del cliente es donde realmente encontraremos más soluciones en el futuro. La variable más importante, el precio y algo más. Yo diría que somos muy expertos y los clientes buscan y comparan precios hasta que realmente encuentran lo que realmente quieren. Aquí lo importante es ver qué incorpora el precio en el producto. Me están dando una solución, me están dando calidad y lo más importante, hay dos tipos de servicio. A veces, por ejemplo, tú puede ser que ese servicio incorpore un coste y no quieres ofrecerlo al cliente por precisamente no asumirlo. Hay dos maneras. Una es que tú le demuestres al cliente que entiendes sus necesidades y has identificado su problemática y como tal, como operador, le facilites un servicio que igual no le vas a ofrecer gratuitamente, pero como mínimo le das esta oportunidad. Y otra es que tú de manera habitual ya le estabas ofreciendo este servicio, pero el otro no era consciente de qué estaba pagando. Pues también comunícaselo. Las dos variables son muy importantes incorporarlas en estos momentos a nivel de precio. La experiencia. Hemos visto que lo hemos comentado hace mucho rato, la experiencia en el punto de venta, la experiencia en lo digital, esa convergencia, yo diría, de las dos partes, de entrada y de salida. Yo en este caso lo que os diría es que los compradores están dispuestos a pagar por ella, pero no a pagar por nada. Es decir, a pagar para una experiencia que me aporte algo concreto. A mí voy a una experiencia porque aprendo, porque me enseñan, porque me dan una solución. Bueno, 1000 cosas que son lo que realmente tenemos que investigar. No creo en estos montajes de tiendas muy experienciales que hemos visto en los últimos años. Habéis visto muchos en algunas grandes ciudades, los típicos concept store, que al final, pues bueno, es una tienda que tiene mucho de todo y poco de nada, pero esto es lo que ha sido menos sostenible a nivel de retail en estos momentos. Primero, porque el flujo de clientes les ha caído y luego porque nos estamos volviendo mucho más prácticos. Es decir, en estos momentos nos interesan sobre todo otras cosas y ahora iremos un poco detrás porque creo que nos hemos saltado una transparencia y ahora quería sobre todo ver que seáis conscientes de esto. Y es que hay unas tendencias que nos aparecen y que se van a quedar aquí entre nosotros. En primer lugar, como sociedad. Como sociedad tenemos 4 variables muy importantes a tener en cuenta. Primero, la incertidumbre. Una incertidumbre que nos deja un poco clavados a qué vamos a hacer, qué vamos a consumir. Ayer escuchaba a alguno de los miembros de la asociación que decían, bueno, lo que también nos preocupa es cómo va a impactar esto en la economía doméstica y cómo esto se puede trasladar en el impacto que tienen nuestras compras. Incertidumbre. Otra cosa, la desconfianza. Nos desconfiamos de todo, de los mensajes, del entorno político y esto en cierta manera también se traslada en el mundo del retail y se traslada a todo. Hay un aspecto muy importante también que tenemos que trabajar, que son los cambios en el modelo relacional. Es decir, veníamos de un neoliberalismo, cada uno la suya. Yo diría que estas actitudes más individualistas no van a funcionar. Se instauran muchos modelos más de solidaridad, de compartir. Habéis visto que todo lo que es generar comunidad es una variable que va a quedar cada vez más fuerza y formar parte de este entorno también como operadores tenemos que hacerlo, porque al final estamos hablando de clientes, de sociedad y de empresas y estos 3 tienen que ir de la mano. Y hemos visto que también como sociedad nos preocupa mucho cómo nuestra contribución nos hace más resistente a los sistemas, es decir, cómo somos capaces entre todos de salir adelante. Entonces esto diríamos que también nos obliga a trabajar mucho el aspecto de comunidad. Como clientes, el valor de la proximidad, pero no entendiendo la proximidad como proximidad física, sino psíquica. Es decir, yo estoy cerca del cliente de muy diferentes maneras. Yo entendería el concepto proximidad en un sentido amplio. Luego, somos multicanales los que ya lo eran y multicanales los que se han incorporado de nuevo, con lo cual diríamos que aquí también tenemos que aprender un poco de los que son muy multicanales, del lenguaje que funciona también en estas redes sociales. Incorporar también la sostenibilidad
Y una parte importante que he visto ahora que nos habíamos saltado de la última transparencia y por eso he ido atrás, y es que nos preocupan otras cosas. Es decir, no estamos esperando disfrutar con las mismas experiencias que antes. Y este es uno de los cambios que sí que vamos a ver. Es decir, nos están interesando otro tipo de experiencia y estamos teniendo otro tipo de prioridades. Y aquí es realmente donde necesitamos investigar. En cuanto a negocios, ¿qué veremos? Bueno, hemos visto también que este momento ha hecho que esos modelos que eran absolutamente obsoletos, caducos, yo también diría esos modelos de negocio donde realmente lo que no era consistente era el producto, que a veces, muchas veces decíamos cómo son económicamente sostenibles y realmente aquí no, y estos son los que han ido desapareciendo y lo vemos en nuestros centros urbanos. También hay una cierta redefinición de las cadenas de suministro para ser más eficientes y no nos queda otra, y también yo diría que aquí una revisión de la propuesta de valor que tengo de relación con mi cliente. Es decir, yo no puedo continuar relacionándome de la misma manera con el cliente que ya tenía, ni puedo continuar manteniendo los mismos clientes. Tenemos que abrirnos hacia el futuro y la digitalización en este sentido es un gran reto. La verdad es que al final nos encontramos que el teletrabajo, el consumo consciente y todo lo local es lo que nos va en cierta manera a marcar el futuro. Y vuelvo a la última porque habíamos saltado esta y creo que era interesante, y es que al final es esto, ¿no? Experiencia, pero que nos aporte algo concreto. Ser también socialmente responsables y más en un sector como el vuestro. Y me he dado cuenta muchos operadores que al final no solo debe serlo, sino también demostrarlo, porque el cliente está muy, muy sensibilizado y hay muchísimas cosas que hacéis, yo lo digo porque visito muchos gardens y visito muchos centros de jardinería y me paso muchas horas y durante el confinamiento fue una válvula de escape y por aquí pongo yo lo de punto de desconexión, es decir, incorporar la variable ocio, es decir, la gente necesitamos salir de este contexto más urbano, más urbanita, más cerrado, más del trabajo a la oficina y poco más, y bueno, y poco más, diríamos, ¿no? Entonces, realmente también tenemos que ser mucho más consistentes demostrando lo que somos. Al final, en el mundo del retail, lo que se está diciendo es que tú necesitas sobresalir en algo, o en experiencia o en conveniencia, pero en uno de los dos fijo. Y lo que nos estamos dando sobre todo cuenta es esta necesidad de relación del cliente 360 grados. Vemos muchos modelos de negocio que trabajan muy bien esta integración en el punto de venta. Si yo, por ejemplo, tengo un e-commerce o yo tengo mucha presencia en las redes sociales, hay que tener esta comunicación muy visible y muy interactuada cuando yo en físico tengo experiencia en vuestros centros. Necesito ver esta interconexión entre los dos canales, porque al final el cliente la está asociando de una manera muy intuitiva. Este era uno de los aspectos, el tema de si el futuro de las tiendas seguirían. Yo siempre me acuerdo de una propuesta que hice en el Retail Big Show a principios del 2018, el que en ese momento era el presidente de Walmart, ¿no? Y le preguntaba si las tiendas desaparecerían y él decía, pues bueno, que no se podía decir esto, porque decir que las tiendas desaparecerían era algo similar a subestimar la creatividad que el retail tenía. Él decía que el cambio era constante y decía una cosa muy interesante que quiero compartir con todos. Él decía, dice, lo que sienten nuestros clientes cuando se van de nuestra tienda, de nuestra web, de nuestra app, es lo que determina si van a volver. Lo que determina que un cliente regrese es la experiencia que le has ofrecido. Y la experiencia se fundamenta sobre todo en los servicios que le ofrecemos y la experiencia también se fundamenta en esta relación que tenemos con el cliente. Mirando un poco, pues, el concepto también de centros de jardinería, diríamos, bueno, situación del momento actual y escuchando un poco la propuesta, hay muchas cosas que pueden suponer pequeños retoques y que no necesariamente son cambios muy sustanciales. Lo importante es optimizar la estructura de costes, pero también adaptarnos a estos cambios que vamos experimentando con el cliente y tenéis mucha información en este sentido, porque las oportunidades están en que el hogar sale reforzado, lo cual implicará que también habrá más demanda de productos relacionados con el hogar y también todo un aumento de las experiencias domésticas. Mi primera foto era una foto un poco que también se asemeja a una de las cosas que nos ha pasado. Tanto tiempo en casa, pues hemos estado pues, descubriendo una serie de hobbies que ya teníamos y practicándolos. Y otros que no los habían descubierto, los han descubierto de nuevo, ¿no? Entonces, si en este momento nosotros hemos conectado a un cliente nuevo en este sentido, tenemos que afianzar este vínculo más emocional con experiencias que le podamos ofrecer. Y en este sentido, la relación tiene que ser muy, sobre todo, muy multicanal, intentando
no tanto. La gente siempre me dice, la digitalización implica abrir un e-commerce. No, la digitalización también implica que tú tienes una relación 360 grados y el marketing digital y las redes sociales son un gran aliado en este sentido. Y por último, yo no dejaría tampoco de lado la importancia de lo que es el ámbito más relacional, es decir, el compromiso social y el compromiso también medioambiental con nuestro entorno. Dicho lo cual, pues un poco para acabar, es verdad que estamos en un momento de incertidumbre y cuando hablamos de riesgo hablamos de incertidumbres, pero si la incertidumbre tiene solo ese enfoque negativo, pues estaremos siempre viendo amenazas. Pero si la incertidumbre le damos este enfoque positivo, estas 4 ideas que he intentado compartir con este pequeño rato que he tenido con vosotros, pues yo creo que es donde vemos las oportunidades que realmente nosotros estamos viendo al hogar, pues como diríamos, como un centro de experiencia y también de consumo. Y nada más, estoy a vuestra disposición para responder a las preguntas que creáis oportunas. Y muchas gracias de nuevo. Hola María, ¿qué tal? Antes de nada, darte las gracias de nuevo. Yo creo que ha sido una presentación fantástica que recoge perfectamente todo lo que hace mucho tiempo que venimos trabajando en el sector y en la asociación, que es tener un centro de jardinería experiencial, que sea un comercio de este tipo, que no se limite solo a vender al público y ya está, ¿no? Yo creo que ha ido muy bien porque has tocado muchos temas interesantes y has aportado cosas nuevas, con lo cual es de agradecer. Pues nada, voy a pasar a preguntarte 2 o 3 cositas que han enviado. Laura dice, gracias María, creo que ha sido muy instructiva tener tu visión. ¿Cómo podemos comunicar en nuestro garden, que es un comercio experiencial? ¿Cómo se comunica? ¿Cómo se comunica al público? Un letrero, garden experiencial, no. Pero no, ¿cómo lo pueden comunicar? No, siendo creativos también. Yo creo que la experiencia la comunicas con tu propuesta de servicios. Es decir, no diciendo que tienes una propuesta de servicios, sino pensando en que tienes una agenda de cosas que pasan en este centro y que intenta dar respuesta a diferentes cosas que el cliente te puede pedir. Entonces, yo creo que vosotros estáis en contacto directo con el cliente y esto os da una capacidad de detectar directamente qué es lo que os piden, qué es lo que están experimentando. Y aquí lo que hablaba en la presentación es esa capacidad de dar una respuesta rápida, pero la respuesta rápida es una propuesta de servicio. Yo como visitante habitual de centros de jardinería muchas veces he hecho a faltar cosas, porque como cliente igual querría relacionarme con el producto que ofrecéis, pero de otra manera. Yo estoy pensando, esta gente que ya se hace muy mayor y que necesita reponer toda la jardinería de un jardín grande en su casa, que igual sí que tiene que hacer la compra con su jardinero, pero no necesariamente, que ya tiene pues, igual mucha relación con vosotros, pues hacerle pues una posibilidad de que ya tenga una compra muy estándar y que se la lleven a su domicilio, o hacer un pack por horas en temas de jardinero. No sé, yo creo que en función de qué tipo de targets, pues estás esperando cosas distintas. Y todo el tema, por ejemplo, de descubrir y más de hobby, da la posibilidad de que la gente entre en un centro de jardinería y pase horas en una agenda de cosas que vosotros podáis hacer, pocas y bien hechas. En el rato que tú estás allí, estás comprando el producto que descubres otro de nuevo, generas vínculo emocional, hay venta cruzada, hay muchas cosas que yo diría que nunca se puede decir que tienes un centro de experiencia. Tú lo que tienes que hacer es muy bien tu trabajo, vender un buen producto y conocer qué es lo que el cliente te está pidiendo y paulatinamente, para ser una cosa más experiencial, dar servicios de valor añadido, que son experiencias al final. Pero os he dejado unas cuantas páginas web para rastrear, ¿eh? O sea, es cuestión de inspirarse. Muy bien. Yo creo que la segunda pregunta que te iba a hacer ya casi la has respondido, porque David preguntaba que le ha encantado la conferencia y que si nos podías dar como opción personal cuáles son los 2 motivos que te llevan a ir a un centro de jardinería. Al menos un par de motivos. Antes de la... Yo diría que antes de la COVID, lo digo por un tema personal, pero un entorno de gente que también asiduamente le gusta este mundo, ¿no? Porque es como una compra obligada. En el sentido obligada porque forma parte de tu estilo de vida, que es lo que os estaba intentando decir. Por eso esa relación con los desarrollos residenciales tiene mucha importancia. Hasta ahora parecía que tenías que tener una casa con jardín para ser un cliente potencial que visita asiduamente un centro como vosotros.
Aquí tenéis a los millennials, ya tenéis a mucha gente que le preocupa ahora tener un balcón bien arreglado, que le gustaría tener pues también un pequeño espacio con sus plantas aromáticas, porque le gusta la cocina. Entonces tenéis que buscar el vínculo con cosas muy distintas. Pues, por ejemplo, a veces hacer una presentación con un cocinero y hacer algo con plantas aromáticas y por allí coger a alguien de este segmento, comunicándolo por las redes sociales. Es decir, antes de toda la COVID, yo diría que la visita era porque era un aficionado y porque me gustaba que formara parte de una visita puntual, de temporada probablemente, y a veces de descubrimiento. Voy a ver qué hay de nuevo, ¿vale? Pero a partir de la COVID, para mí ha sido un punto de descompresión más que de desconexión. Porque cuando tú estás todo el día encerrado y necesitas el entorno un poco, puedes salir a andar, en un entorno urbano tiene unas ciertas limitaciones, el estar en un espacio con plantas, con flores, si te gusta este mundo, pues es un rato como para desconectar. Entonces, en el retail, la gente se vuelve loca para generar experiencias en punto de venta que hagan que tú pases mucho tiempo en una tienda para tener la mayor probabilidad de generar impactos que sean traducibles en ventas. Y vosotros tenéis un escenario fantástico. ¿Qué hacen muchas propuestas internacionales? Sacarle más provecho. O sea, hacer cosas que probablemente aquí tendremos más limitaciones por un tema legal, como que puedas organizar eventos en medio de unos invernaderos. Esto, por ejemplo, se está haciendo fuera de aquí. O que puedas hacer otros eventos muy puntuales, ¿no? Por ejemplo, alguna propuesta que os he puesto, pues era que en las épocas de Navidad tú podías hacer como una especie de lunch al mediodía y en el centro de jardinería las familias podían hacer como un tentempié. Claro, si tienes a alguien comiendo allí, estás viendo todo lo que hay. Igual no tenemos necesidad de llegar a un extremo como este, pero el que 4 personas que tienen mascotas puedan quedar en un sitio donde puedan ir con mascotas, bueno, pues igual tú puedes aprovechar a poner en valor ese servicio que tienes y darle un descuento por tomarse un café. No es montar una cafetería, es montar un punto. Aquí realmente es donde hay la innovación y la creatividad. Pero bueno, yo he intentado soltar alguna información. Está muy bien. Y la última pregunta está muy vinculada a las redes sociales porque dice que Instagram es la red social que más seguidores tiene en este momento, es la que más utilizan estos targets que se intentan dirigir los gardens, pero que les cuesta mucho comunicar que es un comercio de experiencia, porque se limitan a colgar una foto de unos rosales que han llegado o no sé qué, o hemos recibido un carry lleno de plantas de Holanda no sé, es más difícil comunicar, ¿no? ¿Qué nos recomiendas para Instagram? A ver, yo creo que una de las cosas que comentasteis ayer, también como la asociación, vi que en las campañas que teníais pensadas también teníais todo el tema de hacer algo con influencers, ¿no? A ver, el tema de Instagram para mí me parece una red social que proyecta mucho mejor en el sentido de que compartes imágenes y vuestro mundo es un mundo muy visual, con lo cual entiendo que Instagram sea la que funcione mejor. Pero luego no puede ser una cosa estática. Yo creo que se tiene que dinamizar con otras redes sociales donde puedas convertir a veces, pues bueno, igual irte a otra red social donde puedes tener un vídeo que recoja alguna de las cosas que tú estás haciendo en tu centro, reproducir historias, ir un poquito más allá. La imagen da poco más valor que cosas muy fijas y es el producto que ya tenéis. Y otras cosas, pues lo que te hacen es permitir proyectar otro tipo de información. Aquí yo, por ejemplo, cuando vi todo lo que estabais ofreciendo en Verdes, no, me parece que era Verdes Vida, pues estuve siguiéndolas y pensé, mira, son muy interesantes. Entonces, igual a veces tienes que linkar que en algo que has hecho tú como establecimiento y como evento en tu punto de venta, pues aprovechar esa experiencia que has tenido para proyectarla con un pequeño, vídeo muy cortito, cosas muy cortitas, muy puntuales, o la visita de alguien conocido. Es decir, el Instagram está bien, pero es muy estático, son imágenes. Y hay que compartir historias. Bueno, confiamos en que a partir de ahora los gardens van a crear 2 o 3 corners en el garden de espacios de desconexión, que ya hace 1000 años que les digo, montar corners, que no sirvan y lo quieren llenar de producto. No, pues hay que hacer espacios para que la gente se siente, se relaje, comparta, lea, vea la revista y se creen que es por interés mío de la revista. Y no es ningún interés. Tienen muchos metros cuadrados y esto en retail, a ver, yo a veces veo gran cantidad de exposición de plantas y dices, bueno, y si yo voy a comprar alegrías, ¿por qué necesito ver que tienen todo este? Ya sé que tienen un almacén, pero igual, no sé,
cantidad, es un poco la premisa, es verdad que hay un cliente que entra y que quiere por reposición, entonces igual tendríamos que entrar y ver que hay un cliente que igual te cogerá una alegría y alguien que entra a cogerte 4 cajas. Pues igual el tipo de segmentación a la hora de entrar y comprar también tiene que ver el cliente en cómo se va a comportar. Y a partir de aquí podrías gestionar el punto de venta de manera muy distinta. Bueno, hay mucho por explorar. Bueno, pero yo le veo confío que seguro que los centros de jardinería han tomado buena nota y esta primavera van a hacer muchos cambios. Oye, pues muchísimas gracias, María. Estamos en contacto y felicidades.